Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video a mi canal. Mi nombre es Lynn. El día de hoy les vengo con un wrap up de enero. Este año decidí hacer este tipo de videos y en enero me fue muy bien. Leí un total de 9 libros y pues creo que este va a ser el hecho de que leí libros muy cortos y tuve mucho tiempo libre. En general tuve un par de días de vacaciones, entonces pude aprovecharlo para leer. Y el primer libro que yo leí en enero 2026 es The Tattooist of Auschwitz por Heather Morris. Y yo le di este libro 2 estrellas. El libro, la verdad es que es muy corto. Se lee súper rápido, lo leí un día. Trata de este personaje que se llama Leil Sokolov, una persona real que él estuvo en un campo de concentración cerca de Auschwitz. Y por 3 años que él estuvo ahí, me contó la historia de cómo llegó y cómo sale de ahí. Entonces, siento que es un libro muy enfocado en el romance porque Leo se enamora de otra prisionera. Como él se convierte en el camino en el tatuador, en el que tatúa el número de los prisioneros que entran al campo de concentración. El libro es interesante porque pasaba de una historia real. Sin embargo, siento que de todos los libros de este historical fiction, específicamente de la Segunda Guerra Mundial, siento que ese no está como que no es muy crudo. En el sentido en que Leo obviamente vive muchas cosas en el camino, en esos 3 años que estuvo ahí, él vio muchas cosas y tuvo momentos muy, muy difíciles. Sin embargo, yo siento que la autora como que apartaba la mirada en esos momentos. Entonces no le daba la importancia y lo difícil que era lo que él estaba viviendo. Y la verdad es que Leo es una persona que tuvo mucha suerte en toda su vida, porque él tuvo como pequeños ángeles que lo estaban ayudando en los 3 años que estuvo en el campo de concentración, inclusive hasta después. Para mí fue increíble la historia de amor de él en el que se enamora de otra prisionera y cuando la guerra termina y el campo básicamente se destruye, se vuelve a encontrar tiempo después. ¿Sabes? Como que un momento, en un tiempo donde ellos no tenían papeles, no tenían nada, no tenían hogar, no tenían familia, se logran encontrar y se casan y todo, y inclusive tienen luego muchos, muchos más problemas en el futuro. Pero el libro trata más que nada sobre el tiempo que estuvieron los dos en el campo de concentración. Es un libro muy corto, se lee súper rápido, pero no es mi favorito de los libros de historical fiction y no lo recomendaría si tu objetivo es como aprender más de la historia. Diría que no es el mejor. Es una bonita historia de amor porque habla mucho de perseverancia, de fe y también de esperanza. Después, el siguiente libro que leí fue Yellow Face por R.F. Kuang. Y este es el tercer libro que yo leo de R.F. Kuang. Le di 4 estrellas. Me gustó mucho. Lo leí también en un solo día. Se me hizo muy, muy interesante. Sí es el tipo de libro que tú dices, el personaje principal, que es la narradora de la historia, es no muy laico. Trata de June, es una autora, Juniper, es una autora estadounidense. Y su mejor amiga, entre comillas, es Athena Liu, que es Asian American. Entonces, Athena Liu es bien famosa, le fue muy bien en sus libros, los dos fueron juntos en la universidad, pero a Juniper, que es la protagonista, no le ha ido muy bien con sus libros. Tuvo solamente como que una venta de un libro y no ha escrito más nada después de eso, no le fue muy bien y ha tenido muchos struggles como autora, mientras que a Tina, que es su amiga, le ha ido súper bien, así que ha vendido muchos libros, todos bestsellers, es como, básicamente es como Arfquan. Un día que están ambas celebrando en la casa de Athena fallece. Y eso no es spoiler porque está como que en el summary del libro. Athena fallece y Juniper le roba el manuscrito de su nueva novela de Athena y lo edita y lo vende como su libro propio bajo su nombre y lo publica y se vuelve un boom. Entonces, en todo el libro estás hablando de el temor de ella que alguien la descubra y el libro es una crítica directa hacia, uno, el mundo editorial, dos, el plagio, como que hasta qué punto es plagio las cosas, porque ella sí editó el libro, sí le cambió muchas cosas, sin embargo, el manuscrito era de Tina y los personajes eran de Tina y muchas cosas eran de Tina. Aparte que Juniper es una estadounidense y el libro, el del manuscrito que le robó a Tina, es un libro, es como historical fiction, pero es basado en política e historia China. Entonces era muy raro ver como a White America estaba escribiendo un libro sobre una guerra china. Era como que no tienes el background, ni la investigación, ni el contexto, ni nada. Entonces todos esos
temas se toman en el libro y es muy, muy, muy interesante cómo se maneja todo el caso. Es un libro que te lees de volada, me lo leí también un día. Es frustrante porque obviamente tú quieres saber, quieres justicia, pero el mundo editorial no funciona así, el mundo de los negocios no funciona así. Entonces tú miras cómo Juniper se maneja en este mundo, se sale con las de ellas, realmente se logra salvar de muchas y como en otras no. Y el final de Yellowface es bittersweet. Yo le di 4 estrellas al final porque me gustan más los libros de Dark Academia de Arf Kwam. No he leído aún de Poppy War, pero los que yo he leído han sido solamente Dark Academia. Yellowface es más como literary fiction. Es un libro que está muy, muy bien escrito. Puedo ver las comparaciones que ya consigo misma y también con Arf Kwam, cómo se transmiten en el libro y tú puedes ver cómo se inspiró de Athena, de ella misma para ser Athena y todas las críticas que le hacen a ella de esos libros que son como que muy obnoxious y son muy, muy pesados en la prosa y todas las críticas que la gente le hace de Babel, de Poppy War, de Catabasis, están aquí en Yellowface, yo lo puedo ver. Inclusive que Yellowface es su penúltimo libro, fue publicado antes de Catabasis. Sin embargo, todos los temas que mencionaban, buenos y malos, de Athena Liu y de sus libros también, lo noté luego también cuando yo leí Babel, cuando yo leí Catabasis, y las reviews que la gente sacaba de sus libros, buenos y malos, también lo vi reflejado en Yellowface. Entonces me hace muy, muy real, un libro que para mí creo que es bien íntimo para la autora, pero sin embargo, Arf Kwam se ha convertido en una autora para mí outby y es fantástica. Es una persona muy, muy inteligente, a la que respeto mucho y realmente sus libros son espectaculares. No importa lo que trata, no importa del tema que esté tomando en cuenta, es alguien muy, muy culta y que todo lo que tenga que decir, yo lo voy a leer. Luego, el tercer libro que leí en enero fue el segundo volumen de The Apothecary Diaries por Natsu Hyuga. Lo leí en Kindle y le di 3 estrellas. Siento que le di 3 estrellas porque se lee súper rápido. Realmente son libros muy, muy amenos. No tiene mucha profundidad. Sin embargo, como yo ya vi el anime es una gran adaptación de la novela. Así como está el anime. Cada capítulo es un episodio del anime y siento como que nada nuevo estaba leyendo, entonces me siento un poquito repetitivo. Por eso las 3 estrellas. Tal vez si lo había leído completamente sin saber nada de la historia, era un poquito más alto, pero sí se lee como cada capítulo independiente. Sin embargo, te dan dando hints de aquí y allá de lo que está pasando en el big picture, que es con Mao Mao y con Jinshi y todas las concubinas. Es a fun read, la verdad es que es simplemente, lo estoy leyendo de poquito en poquito todas las novelas y lo leo entre uno que otro libro, no lo leo de recorrido porque siento que si lo leo de un solo como maratón es fácilmente cansable, pero siento que no lo podría disfrutar mucho, mientras que si lo leo in between other books como un palate cleanser. Entonces, son divertidos, nada de otro mundo, pero estoy esperando el volumen, creo que a partir del 5 para mí y sería completamente nuevo porque el anime está adaptado los primeros 4 volúmenes y so far llevo 2 aquí, entonces voy a esperar a cuando llegue el 5 qué tal me va con ese libro, pero ahorita simplemente son libros muy divertidos que leer. El cuarto libro que leí en enero se llama The Floating World por Axie O. Axie O es una autora coreana, si mal no me equivoco, y el libro es inspirado en cultura coreana. El libro fue un regalo de mi esposo y es súper corto, como pueden ver. Leí 3 estrellas. El libro trata de una protagonista, se llama Ren. Ren, ella vive como en un circo y también está Sunho. Sunho es básicamente como un mercenario. ¿Cómo ellos se encuentran? Pues Ren un día viene y su tribu es atacada por unos demonios, entonces uno de sus tíos es gravemente herido y ella tiene que huir de ahí para buscar una cura. Al mismo tiempo, Ren oculta un gran secreto y un gran poder. Al mismo tiempo, Sunho, que es como un mercenario, él no recuerda más allá de 2 años. Él un día despertó hace 2 años y no recuerda absolutamente nada. Simplemente recordaba que su hermano está perdido. Y es muy bueno, era como un soldado, entonces ellos son muy buenos en la pelea. Entonces él, mientras está buscando a su hermano, está como en este mundo underworld y le da una tarea. Le dicen como que están buscando a esta muchacha con este poder muy especial y le están pagando a él para encontrarla y pues tal casualidad que la chica que está buscando a él es Ren. Entonces el libro trata básicamente cómo sus dos vidas colapsan y todos los secretos que hay de los dos, ¿verdad? De qué le pasó a Sunho porque él no recuerda nada de su vida en general. ¿Quién es Ren? ¿Por qué tiene este poder muy importante? Se llama The Floating World porque en este mundo parece como futurística. Lo comparan con Final Fantasy. Yo no he visto nada de Final Fantasy, no te sabría decir si es cierto, pero sí, se ha visto Arcane, sí da un poquito de vibes de Arcane. Es como que tienes este mundo
arriba, se llama The Floating World, que es como extremadamente lindo, súper bello, con otra tecnología, otros poderes, personas muy ricas. Y luego tienes el Underworld, que es como básicamente lo que sería el Underworld Arcane. En sentido, en términos de vibes, el libro es muy interesante, pero a mí, en términos de escritura, siento que no fue muy bueno. No es el tipo de escritura que a mí me gusta. Y Axio escribe de manera muy sencilla. A veces saca como que oraciones que te dices como, esta es una gran oración, me gusta mucho. Pero es un libro young adult, entonces obviamente hay un romance entre Ren y Sunho. Pero siento que es un poquito, no un poquito, es un caso severo de insta-love. Se conocen y inmediatamente los dos están como enamorados uno del otro y pasa todo muy rápido en su relación como romántica. En el mundo, el plotline, no tanto, pero sí como el libro está contado de ambos POVs, tú puedes ver la perspectiva de Sunho y la de Ren. Al mismo tiempo, hay otro personaje que se llama Jael, que es como el hijo de este comandante, que es como el villano de la serie. Y entonces Jill, al parecer, conocía a Ren desde pequeña. Entonces tú vienes creando esta imagen de quién es Ren, por qué es tan importante. El final me gustó mucho, fue bien cute. Sin embargo, no es un tipo de historia que yo recomendaría. Después, el siguiente libro que leí en enero fue la continuación de Floating World, que se llama The Demon and the Light, por Axio. Esto es una duología, entonces es el final de la historia. Y este es un libro muy corto, la portada es súper linda. Yo perdoné esta historia porque ya tenía el libro 1 y pues se me era súper genial. Y cuando me vendieron el libro como Final Fantasy, yo dije, why not? Esta es una lección, no comprar series o duologías o sagas completas, sino lees uno y luego te das cuenta si te gusta o no. Porque de no haber tenido este libro, el segundo, yo probablemente no iba a continuar la historia. Sin embargo, ya lo tenía y dije, tengo que leerlo. Le di 2.5 a la secuela y final de esta historia. El sistema mágico sentí que tuvo un giro muy, muy extraño. Fue muy forzado muchas cosas. Sentí de como todo era muy conveniente para los protagonistas. El diálogo era bien cringy. Bien, bien cringy. Ya a este punto, pues, Friends, Sunho ya son pareja. Pero sin dar muchos spoilers, Ren tiene como un puesto muy importante. Entonces, hay muchas cosas por temas de política y temas de cultura que no pueden hacer y no pueden demostrar. Entonces, el diálogo era muy, muy cringy. Se sentía muy, muy juvenil para el tipo de cargo que ellos tenían en esta guerra. Entonces sentí como, tienen a niños en altos cargos, pero ellos siguen siendo niños. Entonces sentí como que no iba acorde a la historia. A veces sí, hay una escena que otra que era muy linda. Hubo una escena con la tía Ren que me gustó mucho, casi lloré con esa escena. Sentí como que eso fue lo que salvó a este libro de no darle un 2 o una estrella. El libro se lee muy rápido. El libro tiene varios POVs, como 3 más o menos, pero creo que eran innecesarios. Tenemos a Jill, que era mi personaje favorito, y sentí que lo fue destruido. Totalmente fue destruido. Sentí que pudo haber tenido una trama como un triángulo amoroso muy buena. O ese caso de como que el primer protagonista masculino no es el amor, sino que es el segundo, a la Risa. Y no funcionó. Entonces realmente sentí como que tuvo esa oportunidad la autora muy, muy buena de ponerlo. Y sentí que hubiera sido genial. Pero no fue así y fue desperdiciado y fue muy, muy triste. Entonces, eso fue también algo como que no me gustó, de cómo la historia continuó en ese sentido. El final sentí que fue muy rápido, todo se resolvió muy rápido de golpe y muy, como decía antes, muy conveniente para los protagonistas. Entonces siento como que en términos de cuál me gustó más el primero, pero sí, de no sé que ya lo tenía comprado, probablemente no lo hubiera leído y creo que tal vez no voy a leer otra cosa de esta autora porque no fui fan de su escritura, entonces es como que así queda. Ahí fue mi intento nada más. El siguiente libro que yo leí en enero es mi primer libro de 5 estrellas de este año y fue Red City por Mary Lou. Y en background, si viene lleno de posts, yo lo adoré este libro. Leí 5 estrellas, espectacular. Yo después de leer Alchemist, que fue mi último libro de 5 estrellas del año pasado, yo sentí que Yellow Face tuvo casi 5 estrellas, pero pues no me gustó tanto como Bubble, entonces leí 4. Y después de leer muchos libros, más o menos, sentí que no encontraba nada que me llegase como me llegó Alchemist, en el sentido de como que era adictivo leerlo, ¿sabes? Hasta que llegó Red
Red City. Voy a contarte de qué trata. Red City es este mundo como nuestro mundo normal, pero un poquito mágico. En este mundo existe la alquimia y la alquimia aquí es como una ciencia, en sentido en como todo mundo puede ser alquimista. Estamos viendo a la protagonista que se llama Sam, ella es Asian American, su mamá es una inmigrante de China y estamos también viendo a Ari, que Ari viene de la India y también está estudiando en Estados Unidos. El libro se estudia como que en Los Ángeles y en este mundo donde existe la alquimia, el ser humano lo prohibió hace muchos años porque se dijeron como que esto es muy peligroso, hay que oprimirlo y se crearon sindicatos. Entonces, así como hay como pequeñas mafias en el mundo, hay sindicatos de alquimia. Entonces, en todas las ciudades, en todos los países, hay sindicatos que tienen mucho poder, mucho dinero y son personas no muy buenas. Básicamente, si te imaginas, son como mafiosos. Entonces, ellos controlan el mundo, hay mucho plata en medio y más que nada, cuando hay droga en medio, también lo hay. Entonces, los alquimistas crearon ese tipo de droga que se llama sand. Y se han visto una película que se llama Limitless, que es con Bradley Cooper, que es básicamente, se toma una pastilla para poder desbloquear el 100% of your brain. Entonces, esta droga que los alquimistas crearon, que se llama sand, es básicamente lo mismo. Los humanos lo consumen y te hace mejor, como que más linda, más guapa, más inteligente, más rápida, mucho mejor en todos tus sentidos. Y es lo que le da dinero a todos los sindicatos. Entonces, siguiendo la historia de Sam y de Ari, Sam pues es una persona que es como prodigia, es muy inteligente, sin embargo, la academia la aburre muy rápido porque siente como que ella mira más allá. Y la academia es como siente que la encarcela. Viene de familia muy humilde, su mamá pues trabaja como mesera en un restaurante chino y pues tiene una relación con su mamá muy difícil. Entonces es todo un tema aparte de su relación, de su como personaje. Y lo tienes a Ari, que un día está en su casa en la India y viene una persona y lo recluta para que sea alquimista y lo manda a Estados Unidos a estudiar, mientras ellos básicamente le patrocina todo a la familia de él, mientras él está en Estados Unidos. Todo pasa al mismo tiempo, ¿verdad? Tú miras como Sam tiene sus pequeñas luchas en su casa con su mamá, luego tienes a Ari, que está en un mundo, en un otro país completamente solo, y él está estudiando en el colegio, y por la tarde, noche, está estudiando como alquimista, y luego se conoce con Sam, y los dos conectan de inmediato. Entonces se hacen amigos de chiquito. El libro está contado desde que ellos son pequeños, como de 8 o 9 años, hasta adultos. Entonces tú miras cómo su relación de amistad se evoluciona a una relación muy platónica. Los dos crecen juntos en toda su adolescencia, entonces tú miras cómo se está generando este romance entre ellos, pero es muy inocente porque son niños. Y tú miras luego cómo los dos viven su vida aparte. Ya no mencionan del todo que existe la alquimia. Sam, en un momento de su vida, se adentra a este mundo de alquimia, pero pues nunca lo mencionan, nunca lo hablan. Hasta que se gradúan del colegio y más grandes se vuelven a encontrar y se dan cuenta de que los dos pertenecen a diferentes sindicatos de alquimia y se encuentran justamente en el núcleo de una guerra entre los dos sindicatos más grandes de la ciudad. Entonces es donde viene toda la trama y todo lo que es como un enemy to lovers, pero nunca fueron enemy porque no se odian. Simplemente están en lugares equivocados, pero pues así es la vida y no se pueden salir de ahí. El libro es espectacular. Mary Lou es una gran autora. Este es su libro debut de tipo ficción adulta. Y cuando digo eso, no significa que sea smut. El libro no es smut. Dice que es adulta porque toma temas más fuertes. Toma como temas más complicados dentro de la familia de los dos, dentro del romance de ellos, el romance con los otros personajes que tienen, porque hay como un triángulo amoroso en cada uno de ellos, muy bueno, by the way. Y la relación que tiene Sam con su mamá, Ari con su familia, Ari con su profesor. Tienes esas cosas que usualmente no los lees en el young adult. Esa es la parte adulta del libro. Sí, el libro tiene sus escenas un poquito más spicy. Diría yo tasteful. No es nada muy gráfico. Tampoco es Fade to Black, pero sí es... Ay, me gustaron. Ay, me gustaron mucho. Mary Lou es la autora que hizo Legend, la trilogía de Legend, que la leí hace mucho tiempo, hace casi 10 años. A mí me gustó mucho. Legend es de las distopías, para mí, de las mejores que existen en el mundo. Y desde entonces Mary Lou ha creado muchos más libros, hace muchas trilogías, de hecho, siempre son todas young adult. No he leído más nada después de que sacó Legend. Ha sido una gran sorpresa leerlo años después con Red City y cómo ella, de por sí era una gran autora, Legend fue su debut como autora. Y bien increíble. Y ahora de leerla años después, como
una autora más con mucha experiencia, una escritura tremenda. Yo sentí como, para mí, Alchemist fue genial por el tipo de escritura, Yellowface es genial por el tipo de escritura, y Red City fue genial por el tipo de escritura, porque Mary Lou toma temas y lo dice de manera muy melódica. Es como, no es como poesía, así como Bishop puede lograr hacer o Tahara Mafi, pero es una forma que te narra los sucesos, una forma que tú dices, te inmersa totalmente en el libro y sientes que sos parte de la historia. Entonces pues, se me hace muy increíble. Es el primer libro de una serie, duología. La verdad es que no estoy segura de si va a ser más de 2 libros. La secuela tampoco tenemos ni idea de cuándo va a salir. Este libro salió el año pasado, como en octubre. Y yo realmente he hecho muchos libros de Young Adult. Todos han sido realmente, tienen muy buenos reviews. No he leído más nada después de Legend, pero sé que en Goodreads tienen muy buenos reviews. Pero cuando vi que Red City decían como, para los fans de Vicious de Bishop y los fans de Padrino, era como, yes. Suena genial. La verdad es que ese libro tiene muchos temas muy interesantes. Hay un romance, como un triángulo amoroso que yo le decía con la protagonista femenina que se llama Sam. Llegó un punto que yo le decía, girly, con cualquiera de los dos. I don't fucking care. Cualquiera de los dos a mí, it's fine, it's fine. Y el payoff was just kisses. La verdad es que fue muy, muy genial. Es el tipo de libro de que tú cierras y no pude no pensar en él por mucho tiempo porque yo quería seguir leyendo la historia, quería seguir leyendo este mundo. Este tema mágico es súper genial. Para mí es muy único, muy interesante. Sentí que se parece un poquito a Babel en sentido como que Dark Academia, porque cuando ellos están estudiando la alquimia, sentí que se parecía mucho a Babel cuando le explican también a los estudiantes cómo funciona la magia en ese libro. Aquí también es igual. Me gusta mucho cuando la magia de un libro tiene sentido y no es solamente como que el feel, ¿sabes? Como que tú sientes el poder en tu interior. No, no, no. Cuando te explican las cosas con ciencia, te dicen como que funcionan por esta y esta razón, y así se genera la magia o el poder de la persona y cómo logran los protagonistas reach el poder en su interior. Este es muy interesante. La verdad es que sentí que es un poquito Dark Academia en ese sentido, pero el libro es mucho más que eso. Es un enemy to lovers, pero realmente no es enemies to lovers, o sí es, y si lo es, está muy bien hecho, la verdad. Me gustó también mucho la parte moral de los protagonistas. Siento que todos son morally gray. Son personas no 100% buenas y que llegan a hacer cosas malas porque tienen que, pero tienen un motivo de por qué lo hacen. Y hay gente mala aquí también. Hay gente muy, muy mala con muchos ganas de hacer daño y de la ambición, la avaricia. Pero al mismo tiempo, los protagonistas son para mí geniales. El romance entre los dos es muy platónico en todo el libro, pero es lo más lindo. Es súper lindo. La verdad es que lo recomiendo muchísimo. Si te gusta lo que sea, léelo. 5 estrellas. Increíble. El siento que leí se llama The Hazard Air por Sarah Hashem. Este libro es parte de una duología y es muy famoso en romantasy, muy famoso en TikTok. Es basado en cultura egipcia, porque creo que la autora es egipcia. Y leí 2.5 estrellas, rondeado a 3 en Goodreads, pero mi resumen del libro así lo hacían. Me gustó el primer 30% del libro, me gustaba. Para el 50% ya estaba perdiendo interés y estaba como muy confusa con todo el world building. Para el 75% yo quería como que marcar como DNF. Para el 85% del libro yo me arrepentí no haber marcado como DNF y yo ya estaba como que muy lejos en la historia como para marcarlo como DNF. Entonces dije como que bueno, ni modo, hay que terminarlo. Este mundo son como 4 kingdoms. De los 4 kingdoms, 3 tienen magia y uno no. Y un día, apparently, el kingdom que no tiene magia ataca a todos y lo destruye. Entonces se vuelve como el kingdom más grande y potente. La protagonista es la heredera de uno de los 3 kingdoms más grandes de magia y es un enemy to lovers porque el protagonista masculino, básicamente el heredero del kingdom que mató y destruyó a este kingdom, este reino de magia muy grande, y él se encarga de capturar y matar a todas las personas que tienen magia, porque es un mundo donde está prohibido la magia básicamente, ya que miran la magia como una enfermedad, ya que dicen que al tener mucha magia las personas tienden como que a tener como que madness de poder y es cosas terribles. Entonces esto trata de ellos dos, de cómo se logran encontrar. Son los 2 herederos de 2 reinos que se odian. Y vean, el libro es largo. Es muy largo, siento que para lo que es, le sobraba como 200 páginas. Y miren, hay muchos romances donde el romance es obvio, pero al mismo tiempo no inmediato. Y me gusta que la fantasía sea bien estructurada, ¿sabes? Que como que tenga sentido lo que esté pasando, que realmente
existe una trama, un plotline, una razón para que se encuentren, una razón para que se odien, una razón para que se amen. Aquí, ya que es una historia que está muy inspirada heavily en la cultura egipcia, hay muchas palabras que yo desconocía. Muchas cosas como comida, vestimenta, armas, lenguaje, dulces, estructuras, cosas, criaturas que estaban en otro idioma y que era inspiración de esta cultura que yo desconocía por completo. Y al principio es como que, yo sé que me dirás, lo puedes googlear e investigar, pero es que era muy seguido. Yo decía, lo puedo sacar por contexto, porque si tú me estás describiendo un animal, un nombre que yo desconozco, esperaría yo que me dijeras cómo es el animal. Pero ella no lo hace, simplemente dice como que me encontré tal cosa. Y es como, ¿pero qué es eso? Es como, no sé qué estás haciendo, no sé. Cuando probaba una comida específica, no la describía como tal, no sé, no pude imaginarme qué color era, qué sabor tenía, porque eso no me decía tal comida. Y yo, sí, pero yo no sé qué es, ¿sabes? Entonces, al final, sentí que tuve una buena intención en hacer un romance así distinto. Sin embargo, para mí, que era muy importante saber conocer como los detalles para poder entender la historia, sentí que fue como un turn off y a mí no me gustó mucho eso. Aparte, sentí como que la parte de romance era muy lenta. Es un low romance, así como que low al 90%, pues son besos, ¿sabes? Entonces como era muy distinto. Para mí el ritmo del romance era muy lento para mi gusto y no sentí que era worth it. Porque a mí sí me gusta mucho un slow burn, pero sentí como que no había mucha química entre los dos personajes. Los momentos bonitos de ellos sentí que eran forzados y realmente no muy bien hechos. Sentí que tenían más razones para odiarse, porque eran enemies to lovers, pero para amarse sentí que no había mucho. Realmente no tenían mucho en comparación, más que simplemente eran polos opuestos. Entonces, para poder finalizar el libro, me metí a TikTok, porque este libro es tremendo en TikTok, fue un boom. Y vi un spoiler del segundo libro, y yo dije, ok, vamos a ver qué tal. Y lo terminé, el primer libro, y yo dije, yo no quiero volver a leer 600 páginas, 500 páginas de un libro así, porque el segundo es más grande inclusive. Entonces vine, me leí un resumen del segundo libro y me fui a leer el epílogo del segundo libro, porque dije, yo no voy a leer todo este libro y no me está gustando, ¿ya sabes? Entonces al final me spoileé. Y me fui a leer el final de la duología. Unas leí el primer libro. Y honestamente, not worth it. No lo recomiendo. Realmente, si te interesa la cultura, te diría sí, ahí sí. Pero es un libro con un slow burn, very slow. Como que 95% of the book is slow, that kind of slow. Entonces, considero que para mí no es worth it. El segundo libro es más grande. Considero que también tiene o tendrá un slow burn, según vi el resumen de Reddit que me leí. Y el final no es el tipo de final que me gusta. Entonces siento como que no vale la pena. No vale la pena leerte dos libros tan grandes con mucho world building que tú no entiendes porque no te dan contexto. Entonces al final no lo recomiendo. Entonces al final fue un fail esta historia de romantasy. Luego, el siguiente libro que leí es The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy por Bridget Knightley. Y este es otro libro basado en fanfiction de Dramione. Después de leer Alchemist, yo descargué inmediatamente muchos fanfics de Dramione. Y al mismo tiempo supe que investigué varios libros que nacieron también de fanfics de Dramione y fueron publicados normalmente. Entonces, este era uno en que vi que estaba trending en TikTok y que la gente le gustó mucho. Le di 2 estrellas. Aquí Hermione se llama Ariane y Draco se llama Ostrich, que para mí es un nombre horrible porque yo leía Ostrich. Dice nada, es como el ave. Para mí es un nombre horrible. Y aquí Ariane es una healer y Ostrich es un asesino, básicamente un mercenario. Aquí hay como casas donde son casas de trabajos. Entonces está la casa de los healers, la casa de los asesinos y así varias, ¿verdad? Como órdenes, básicamente, ¿verdad? Yo no conozco mucho Harry Potter, no sé si se parece mucho a eso, pero este libro así es. Y pues por cosas de la vida, Osric tiene una enfermedad mortal que busca como la mejor healer que hay en el mundo y es ser Orion. Entonces es como que enemies to lovers, ellos tienen que trabajar juntos para un bien común de ambos y se terminan como enamorando en el camino. El diálogo fue malísimo, sentí que era muy frío, la escritura fue terrible, sentí que estaba leyendo un fanfiction, indeed, de Hermione o con nombres diferentes y un sistema mágico muy parecido al de Harry Potter.
pero no igual, pero muy parecido. Yo sentí que estaba leyendo un fanfiction, la verdad. Para mí, Alchemize no fue así. Yo sentí que estaba leyendo un libro completamente nuevo, no se sentía como un fanfiction, pero este sí, sentí que era como un rip-off de Harry Potter. La verdad es que el libro sí me sacó un par de carcajadas, el diálogo es muy divertido. El Draco de aquí, que es Osric, es alguien muy, muy divertido, con sentido del humor muy negro, pero es alguien muy extrovertido, que, I don't know, asumo que el Draco original es así, pero asumo que los Dracos y Hermiones de los fanfics en general, todos tienen miles de personalidades ya al gusto de cada quien. El de aquí no me gustó mucho porque Ariane era alguien muy simple, muy seria, sin personalidad alguna. Realmente era como que muy enfocada en su trabajo, no le importaba nada más. No tenía hobbies, no tenía amigos, sentí que no tenía nada fuera que no sea su trabajo. Y lo tienes a Osric, que es totalmente un payaso. Entonces sentí como que eran polos muy opuestos y sentí que no tenían nada de química en todo el libro. Entonces, yo no sentí el momento en que se enamora, yo no lo vi. Y yo sentí como que sí, pero ¿de dónde? ¿Sabes? ¿De qué? Entonces, al final es como muy forzada su relación y el final, pues la verdad es que no me mató. Sé que el segundo libro de esta saga o trilogía sale este año, que definitivamente no voy a leer. De hecho, este libro casi lo veo como DNF, casi no lo termino, pero el libro sí tiene un pacing rápido, se lee súper rápido y como te digo, sí tiene escenas divertidas que te dice como que te saca una carcajada. Entonces eso era como que lo que me hacía seguir leyendo porque decía tal vez mejora. El problema es que no mejoró. 85% del libro yo sentía que no había como química entre los dos. Entonces al final que de repente se convierten en lovers de la nada. No tiene spice. Entonces era como que no está dando nada. Entonces para mí no vale la pena. No voy a continuar con la serie. No creo que mejore. Y la verdad es que la escritura no era terrible, pero tampoco era buena. Entonces simplemente el world building era un rip-off de Harry Potter y fue muy mal hecho, en mi opinión. Casi nada lo explican. Hasta el final del libro hay como un glosario de las órdenes, de la magia, de todas las cosas mágicas que pasan en este mundo. Pues sentí como que la trama principal del mundo inexistente, la magia existía, sentí que era muy parecido a Harry Potter y yo, sin saber nada de Harry Potter, sentí como que no entendía nada de lo que estaba pasando, más que el libro eran los dos protagonistas que se encontraban cada cierto tiempo. Y ya. Entonces, leí 2 estrellas y eso para mí fue generoso. Ya estamos acabando. El último libro que leí en enero fue And Then There Were None por Agatha Christie, o en español son Los 10 Negritos. Este fue el libro de enero del book club en el que pertenezco y leí 3 estrellas de 5. El libro trata de 10 personajes que son invitados a una isla. Los 10 personajes tienen como un secreto y los 10 son totalmente desconocidos entre sí. Llegan a la isla y misteriosamente cada uno va falleciendo en términos raros. Entonces, cada día fallece uno y el problema del libro es quién es el culpable, porque en la isla no hay nadie más que ellos 10. Miren, para mí 10 eran mucho. Eran tantos nombres muy parecidos, y muy largos y muy complicados que yo decía quién es quién, al punto de que yo la verdad no le di mucho cuco, no le puse mucho empeño a aprenderme los nombres porque decía igual le iba a matar dentro de poco, entonces no valía la pena. El libro es un thriller, es el primer libro que leo de Agatha Christie, que es una autora muy amada por los thrillers suspenso y tipo policíaco. Sin embargo, yo ya he leído antes suspensos y thrillers, pero sentí que este está bien escrito en sentido como de una manera interesante y se lee muy rápido. El libro es muy corto. Sin embargo, sentí como para ser un thriller le hace falta el efecto de suspenso, ¿sabes? Como que el de no sabes qué va a pasar, el de no sabes en quién confiar, el de que te mantiene como que al borde de querer seguir leyendo para poder entender lo que está pasando y poder saber quién es el malo, quién es el bueno y entender cómo todo está sucediendo. Aquí sentí de que no hubo eso, simplemente como en cada capítulo fallecía un personaje nuevo y sentí que los personajes que estaban ahí no hacían mucho al respecto. Entonces tampoco tuve ningún attachment con ninguno de ellos, entonces sentí como que me da igual quién fallecía y quién no. El final, though, fue muy bueno. Me gustó mucho el final. El final te explican todo lo que está pasando y quién fue el culpable y cómo lo hizo todo esto y me pareció muy, muy bueno. De no tener ese final, probablemente le da unas 2 estrellas. Pero sí, me gustó mucho cómo fue escrito, cómo ha explicado todo. Tiene mucho sentido. Entonces, realmente, si lo releyera ahorita, ya sabiendo quién es el malo y cómo funciona todo,
creo que se lee de manera muy distinta. Ya podrías ver como que los indicios y pistas que te brindan todo el camino al libro. Pero igual, estuvo bien. No creo que sea una autora que volvería a retomar, pero realmente me pareció interesante para la época, el libro donde está escrito. La verdad es que no estuvo nada mal. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero verlos de nuevo en febrero para ver qué leímos en este mes. Chao.